Hola a todos y a todas, en este capítulo de hoy vamos a ver la fuerza de Coriolis. Esta fuerza es una fuerza ficticia, ¿vale? Si habéis visto el capítulo de las transformaciones de Galileo en la lista de reproducción de cinemática, pues ahí hablamos de lo que son este tipo de fuerzas, que son básicamente fuerzas que aparecen cuando tomamos como propio un sistema de referencia que es no inercial, o sea que está acelerado, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de fuerza, pues siempre el típico ejemplo clásico que se pone es el de que es la fuerza que hace que en un desagüe en el hemisferio norte el agua, cuando va cayendo por el sumidero, gire en un sentido y en el hemisferio sur, pues gire en el contrario, ¿de acuerdo? Aunque esta fuerza, pues bueno, aparece en cualquier sistema de referencia que esté en rotación, pues aparece esta fuerza junto con la centrífuga, que de hecho, pues es lo que vamos a deducir en este capítulo. Lo que pasa que antes de ello necesito refrescar varias cosas de otros capítulos previos a este. Lo primero es prácticamente indispensable que hayáis visto el capítulo de cinemática en el que hablo de coordenadas cilíndricas, porque son las que vamos a usar en todo este capítulo. Luego también que hayáis visto el de las transformaciones de Galileo, obviamente, para entender todo el tema de las fuerzas ficticias. Y que hayáis visto también el capítulo de la lista de dinámica de momento angular y torque, porque en ese capítulo pues definí de forma vectorial la velocidad angular y en este capítulo pues ya os estaréis imaginando que pues un sistema en rotación tendremos que meter por ahí de alguna manera la velocidad angular de este sistema. Entonces voy a hacer un breve refresco de lo que vimos en el capítulo de momento angular y torque, que consistía básicamente pues en definir la velocidad angular como un vector. Entonces, pues para ello primero hablamos del momento angular, lo definimos como el producto vectorial de un vector posición por un vector momento lineal. Entonces, como he dicho, voy a usar coordenadas cilíndricas, pues un vector posición, pues por ejemplo, en un disco girando, ¿de acuerdo? Pues es el módulo de ese vector por el vector unitario posición en coordenadas cilíndricas, o sea, ρ. Producto vectorial por el momento lineal, que es la masa, por el vector velocidad. Y el vector velocidad puede tener componente radial, ¿vale? En estas coordenadas, más una componente tangencial, o sea, v sub phi por e phi, ¿vale? Bueno, pues cuando hagamos aquí el producto vectorial, quedará m por r por la velocidad radial, producto vectorial ρ por ρ, más m por r por la velocidad tangencial, ρ producto vectorial f. Vale. Entonces el producto vectorial de ρ con ρ es 0, por cómo está definido el producto vectorial, y el producto vectorial de ρ por e phi pues es un tercer vector perpendicular a estos dos que ya pues se sale fuera del plano donde nosotros estamos describiendo el movimiento de esta partícula, ¿vale? Por eso estamos usando coordenadas cilíndricas. Y este producto vectorial pues es ez, o sea, el vector ez cartesiano. Si estamos en unos ejes de esta manera, ¿vale? Pues este es el eje X, este el eje Y y este el eje Z. Lo que estamos es tomando, nosotros estamos describiendo un movimiento en el plano XY, ¿vale? Y pues este momento angular está, por cómo son las coordenadas cilíndricas, pues sería un vector así, paralelo al eje Z, ¿vale? De la forma en la que gire
el objeto en cuestión, ¿vale? O sea, esto lo estoy haciendo de forma general para ahora introducir la velocidad angular, ¿vale? Entonces, ¿esto qué va a dar? mr, la velocidad, la componente tangencial de la velocidad, por ez. Vale. Esto por un lado. Luego, nosotros sabemos que el vector velocidad es la derivada del vector posición respecto al tiempo, ¿vale? O sea, esto es la derivada respecto al tiempo de r por rho, si estamos describiendo el movimiento de una partícula en el plano xy, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que el vector rho cambia también con el tiempo. Entonces, al derivar este vector, tenemos que aplicar la regla de la cadena, y esto es la derivada de r, o sea, del módulo del vector, respecto al tiempo por rho, más r por la derivada de rho respecto al tiempo. Pero aquí podemos aplicar otra vez la regla de la cadena porque rho, por cómo están definidas las coordenadas cilíndricas, pues cambia respecto al ángulo con el que abre ese vector. Pues en concreto, en coordenadas cilíndricas se define el ángulo phi como el que abre desde el eje x, ¿vale? O sea, phi igual a 0 equivale a un vector paralelo al eje x. Vale, entonces aquí por la regla de la cadena de phi respecto a dt. Ok. Pues esto es r punto. Vamos a utilizar esta notación de los puntos para marcar las derivadas temporales. Más la derivada de phi respecto al tiempo, pues entonces será phi punto por r. Y esto, por e phi. Porque la derivada de rho respecto a phi, pues es como está definido el ángulo phi. Esto ya no lo demuestro porque lo hice en el capítulo de coordenadas cilíndricas, ¿vale? De acuerdo. Entonces, esto de aquí es la velocidad en este tipo de coordenadas, por lo tanto, este r punto pues será la componente rho de la velocidad, y esto de aquí será la componente phi de la velocidad, o sea, la componente tangencial. De forma que v phi pues es igual a phi punto por r, y phi punto pues es como cambia respecto al tiempo el ángulo, o sea, es la velocidad angular, que nosotros de toda la vida pues hemos llamado omega. Omega por r. Entonces ya, pues con esta relación podemos aquí arriba, por ejemplo, sustituir, y tendríamos pues que esto es mr y v, la componente tangencial de la velocidad, es omega por r, o sea, queda r al cuadrado por omega, y aquí por z. Vale. Entonces, como la masa es un escalar y r al cuadrado, r es un vector, es el módulo del vector posición, pero por estar elevado al cuadrado, pues pierde el carácter vectorial. Entonces aquí, a lo único que podemos dar ese carácter vectorial es a omega, a la velocidad angular. O sea que esto queda como m r al cuadrado omega vector. Por lo tanto, la velocidad angular es un vector paralelo al momento angular. O sea, en coordenadas cilíndricas, para un movimiento en un plano, en el plano xy, pues la velocidad angular es un vector paralelo al eje z, ¿vale? Bueno, entonces, por ser un vector, nosotros también, en ese capítulo que os digo, en el de momento angular y torque, definimos la velocidad como el producto vectorial, bueno, no hace falta que ponga paréntesis, de omega por r, ¿vale? Igual que la componente tangencial de la velocidad es omega por r, ¿vale? Producto de módulos, estos son números, pues esto de aquí son vectores. ¿Por qué se define esto así? Pues porque cuando sustituyamos esta expresión, o sea, esta de aquí, en el momento lineal,
en esta fórmula del momento angular, pues nos va a dar el mismo resultado. Y ahora veréis. Si teníamos que el momento angular es R, el vector posición por el vector momento lineal, pues esto es R por la masa por el vector velocidad, pues si el vector velocidad lo hemos definido de esta forma, omega por R, pues aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula del doble producto vectorial. Entonces vamos a sacar la masa fuera como factor común y esto lo que será es aquí primero un producto escalar y como vector el primero de estos dos, o sea, omega menos otra vez m, que está multiplicando a todo. Aquí irá otro producto escalar y luego el carácter vectorial lo da el otro vector de aquí, o sea, R. Vale. Entonces, los productos escalares de estos paréntesis, pues son los otros dos que quedan. Si aquí hemos puesto omega, pues aquí es R por R, o sea, esta R por esta otra, R producto escalar R, y aquí en este otro, pues hemos puesto R, pues es R producto escalar omega. Vale. Entonces aquí es por eso que uso coordenadas cilíndricas, porque el vector posición, por estar en el plano XY, pues es ortogonal, forma 90 grados con el vector velocidad angular. Entonces, por formar 90 grados, su producto escalar es 0 y solo sobrevive esta parte de aquí, que es m, r producto escalar r es el módulo al cuadrado, por el vector omega, que es lo mismo que teníamos aquí arriba, ¿vale? Bueno, entonces, visto todo esto, pues ya podemos empezar con el capítulo en sí. Pero antes de nada, tenemos que continuar un poco con esta expresión de esta manera, que es la velocidad. Nosotros sabemos que es la derivada del vector posición respecto al tiempo, y esto es igual entonces a omega por R. Y aquí podemos sacar como una especie de operador, porque nos damos cuenta que lo que hay aquí, derivado respecto al tiempo, aparece aquí. Por lo tanto, derivar un vector respecto al tiempo, vamos a ponerlo de forma general, como si fuera un operador, ¿vale? Derivar un vector siendo, que quede claro, esto que hay aquí, que pongo entre paréntesis con un punto, es el argumento de la derivada, ¿vale? Del operador derivada, y tiene que ser un vector, ¿vale? Pues derivar respecto al tiempo puede verse como un operador que es equivalente a hacer el producto vectorial de omega por lo que estamos derivando, ¿vale? Entonces, esto de aquí es lo que nos vamos a quedar de todo esta información previa de la que he hablado a colación, pues eso, de la velocidad angular y tal. Bueno, pues vamos ya con la fuerza de Coriolis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar un esquema con los sistemas de referencia para ver cómo tienen que ser ambos para generar esta fuerza de la que trata el capítulo de hoy. Así que aquí los tenemos un sistema O y un sistema O'. Entonces, el sistema O', lo primero de todo es que ambos comparten origen de coordenadas y el sistema O' tiene una velocidad angular respecto al sistema O. Entonces, esta velocidad angular, que además yo voy a definir como constante, y la pongo con la letra omega mayúscula, porque las cantidades que hacen referencia al movimiento del segundo sistema de referencia normalmente suelen usarse letras mayúsculas. Entonces vamos a ver que aunque esta velocidad angular sea constante,
por existir un movimiento rotatorio, la relación entre estos dos sistemas va a ser de no inercialidad, debido a que cuando hay un movimiento en una velocidad angular, o uno de los dos sistemas rota respecto al otro, eso hace que aparezca una aceleración centrípeta. Entonces, el que exista esa aceleración hace que el sistema ya sea no inercial. Entonces, lo que va a ocurrir es que, igual que en las transformaciones de Galileo, cuando teníamos un sistema dos sistemas que eran no inerciales, pues aparecían fuerzas ficticias a la hora de describir la dinámica de una partícula. Cuando el sistema acelerado describía el movimiento de esta. Pues aquí va a pasar exactamente lo mismo. De hecho, voy a poner un dibujito para compararlos. Entonces, cuando el sistema O' está acelerado respecto al sistema O, pues nosotros ya habíamos visto que las fuerzas que describe, o sea, si por ejemplo tenemos una partícula por aquí que tiene una cierta velocidad, pues vamos a poner una velocidad o una aceleración o lo que sea, vamos a decir que esta partícula pues se mueve. Entonces, para describir la dinámica de esta partícula, pues el sistema O' necesita introducir fuerzas ficticias, ¿de acuerdo? Para hacer esta descripción correctamente. Entonces, teníamos una ecuación que era que las fuerzas del sistema prima pues son iguales a menos las fuerzas ficticias más las fuerzas que observa el sistema O, que como lo definimos nosotros en reposo o lo tomamos como propio, pues será un sistema inercial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí lo único que el signo menos lo digo por si veis en libros y tal, pues hay en algunos que el signo menos lo absorbe este vector y lo llaman directamente fuerzas ficticias más las fuerzas del sistema O. Pues bueno, esto es a elección de cada uno, ¿vale? Entonces vamos a intentar llegar a un esquema parecido con el movimiento rotatorio de estos dos sistemas de aquí. Entonces, para hacerlo, vamos a partir de que pues tenemos aquí igual una partícula o un punto que queremos describir en el espacio y un vector posición desde como ambos sistemas de referencia comparten origen de coordenadas, pues un vector posición que apunte a la partícula P pues será igual en ambos sistemas, precisamente por compartir origen. Así que tendremos que el vector posición en el sistema O tiene que ser igual al vector posición en el sistema O'. Lo que pasa que cada uno pues tendrá, o sea, el vector tiene que ser el mismo, obviamente, pero en cada sistema pues tendrá unas coordenadas distintas, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a ver es que el operador derivada temporal no va a ser igual en un sistema que en otro. O sea, cuando queramos ir derivando estos vectores posición para obtener la velocidad y luego posteriormente la aceleración, porque es a lo que vamos a querer llegar para obtener las fuerzas, derivar dos veces estos vectores posición para luego multiplicarlos por la masa y tener masa por aceleración, que son las fuerzas. Pues vamos a ver que el operador derivada no es el mismo en un sistema que en otro. O sea que derivar respecto al tiempo en el sistema O no va a ser igual que derivar respecto al tiempo en el sistema O'. Y voy a ponerle aquí una prima al operador derivada para marcar que es el operador derivada en el sistema prima. Aunque también lo pongo aquí, pero bueno, para que quede bien clarito, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a obtener el operador equivalente a hacer la derivada? Bueno, pues lo que haremos será decir que la derivada del vector R en el sistema O
pues será igual que la derivada del vector en el sistema prima. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, daos cuenta que aquí no estoy poniendo la derivada con las primas, ¿vale? Porque este es el operador derivada en el sistema O, que para transformarlo o para conseguir el operador derivada en el sistema prima, pues vamos a hacer lo siguiente. Paso al color azul, pero estas derivadas son en el sistema O, ¿vale? Tenemos que la derivada temporal del vector R', pues será la derivada temporal de x' x' y' más z' z', donde estos donde estos e sub x, y z son la base del sistema O'. O sea, son los vectores base que vendrán, los vectores base unitarios que vendrán marcando las direcciones de cada uno de nuestros ejes en este sistema, ¿vale? O sea, son vectores que vendrán por aquí. Vale, pues precisamente por ser una base móvil, por estar rotando este sistema de referencia, estos vectores no van a ser constantes a lo largo del tiempo, como ocurre en el sistema verde, en el sistema O. Estos vectores van a ir cambiando. Por lo tanto, cuando derivemos este vector, vamos a tener que derivar tanto las coordenadas como los vectores de la base. Y eso es lo que va a hacer que el operador derivada se transforme en otro operador que ahora vamos a ver. Entonces aquí lo que tendremos pues tenemos que ir aplicando la regla de la cadena. Tendremos la derivada de x' respecto a t por x' más x' por la derivada de x' respecto a t. Y lo mismo con el resto. La derivada de y' respecto a t por y' más y' por la derivada de su vector unitario. Y ahora con z. Ponerme por aquí abajo. Más la derivada de z' respecto a t por z' más z' por la derivada de su vector. Vale. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos es a usar esta definición que hemos obtenido al principio del capítulo, el que la derivada respecto a t al tiempo de un vector puede ponerse como la velocidad angular producto vectorial por ese vector. Entonces vamos a utilizar esta identidad aquí, en la derivada de los vectores de la base. Aquí, aquí y aquí. Entonces, este primero, pues lo que será por esta identidad es la velocidad angular que, dejadme que no la ponga en mayúsculas, o sea, tendría que poner en realidad omega, pero no sé qué me pasa con esta letra, que me sale fatal, entonces durante los cálculos voy a ponerla en minúscula y luego ya en la fórmula final la vuelvo a poner como debe ser en mayúscula. Así que esto será la velocidad angular, producto vectorial, este vector, el x', aquí será velocidad angular, producto vectorial, y', y aquí, se me voy a poner el igual, y aquí omega, producto vectorial, z'. Vale. Y luego, por otro lado, vamos a agrupar estos otros, las derivadas de las coordenadas con su vector base. Por lo tanto, vamos a tener un primer paréntesis con la derivada de x' respecto a t por x' más la derivada de y' respecto a t por y' y más la derivada
de z' respecto a t por EZ'. Y luego otro paréntesis con x', omega producto vectorial de z', perdón, x' más y' omega producto vectorial y' más z' omega producto vectorial z'. Vale. Entonces, por las propiedades del producto vectorial, estas coordenadas que van aquí multiplicándolo, podemos agruparlas tanto con el primer factor como por el segundo. Entonces vamos a hacer eso, vamos a poner cada una de estas coordenadas agrupada con el vector, con su vector unitario de la base en cada uno de estos tres productos vectoriales. Entonces este paréntesis lo que nos va a quedar es omega producto vectorial x', x' más omega producto vectorial y', y' más omega producto vectorial z', z'. Pues ahora, en el siguiente paso, lo que vamos es a utilizar la linealidad del operador derivada y del producto vectorial. Lo que quiere decir es que pues, podemos sacar, dicho así rápido, podemos sacar factor común al operador derivada y al operador producto vectorial con omega, porque veis que aquí en este segundo paréntesis se va repitiendo. Entonces lo que vamos a tener es la derivada respecto a t al tiempo de x', x' más y', y' más z', z'. Y en este segundo paréntesis vamos a poder sacar omega producto vectorial, lo mismo, x', x' más y', y' más z', z'. Entonces, cada uno de estos corchetes lo que son es el vector R', el vector posición descrito en el sistema primo. Y este de aquí también. Por lo tanto, esto queda como la derivada de R' respecto a t más omega producto vectorial R'. Entonces, si sacamos factor común a R', esto queda de la siguiente forma. Queda la derivada respecto a t más omega producto vectorial por este vector. Y aquí ya vemos que en lo que se ha transformado el operador derivada en el sistema O'. Vemos que cuando queremos derivar respecto al tiempo en este sistema no se hace, precisamente por tener una base móvil, no se hace una derivada normal y corriente, sino que tenemos que aplicar este corchete de aquí sobre el vector que queramos derivar, ¿de acuerdo? Entonces, este corchete lo que será es la derivada respecto al tiempo, pero en el sistema O'. Vale, pues voy a colocarme esto yo creo por aquí abajo, mejor, para tener más sitio para escribir. Entonces, una vez hemos encontrado cómo es el operador derivada, pues lo único que tenemos que hacer es aplicarlo dos veces sobre un vector posición para obtener la aceleración, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacerlo de dos formas. Podemos aplicarlo una vez sobre el vector posición y luego otra vez, o podemos hacer una operación un poco más abstracta, que es ver cómo es el operador derivada aplicado dos veces trabajando simplemente con el operador, sin meter de por medio el objeto sobre el que este operador actúa. O sea, el vector posición me refiero. Entonces, lo que vamos a
a ver es este camino, para trabajar así un poco en abstracto, que tampoco viene mal practicar, y ver que la segunda derivada respecto al tiempo en el sistema O', pues lo que será es aplicar este operador dos veces. Entonces esto, a efectos prácticos, se opera como si fuera un binomio al cuadrado, ¿de acuerdo? No se hace así porque habría que ver si cada uno de estos operadores son conmutativos al aplicarse sobre un vector y tal, pero en este caso sí que lo va a ser, así que ya lo hago directamente, que esto lo que va a dar es segunda derivada respecto a t, que es el primer factor que hay aquí, más dos veces omega producto vectorial y bueno, se me está olvidando poner aquí el paréntesis con lo que con lo que iría aquí dentro, ¿vale? Ahora sí, más dos veces omega producto vectorial, la derivada respecto a t de esto de aquí, más omega, pero claro, aquí este segundo operador, esto no se pone omega así elevado al cuadrado, sino que es un doble producto vectorial, ¿vale? Es lo que tiene trabajar con operadores. Entonces tenemos que poner omega, producto vectorial, omega, producto vectorial sobre lo que actúa. Y ahora sí. Vale. Entonces, aplicar dos veces el operador derivada en el sistema O', pues se convierte en este carro. Bueno, pues ahora ya, cuando cojamos estos dos vectores y los derivemos dos veces para obtener la aceleración, pues lo que tendremos es la segunda derivada del vector r respecto al tiempo. Esto tiene que ser igual a todo este carro de aquí aplicado sobre el vector r, o sea, a la segunda derivada respecto al tiempo, o sea, perdón, no sobre el vector r, sino sobre el vector r', ¿vale? Más dos veces omega producto vectorial derivada del vector r' respecto a t, más omega producto vectorial omega por r'. Vale. Entonces veis que aquí he dejado unos huecos porque ahora ya lo que tenemos, veis que aquí aparecen las segundas derivadas respecto al tiempo de vector exposición, pues eso lo que será es la aceleración en cada uno de estos sistemas. Pues ahora, si multiplicamos por la masa a ambos lados del igual, pues tenemos aquí masa, dos veces la masa y aquí la masa. Vale. Y ahora, si lo que hacemos es despejar esto de aquí, obtendremos la relación que teníamos al principio, a la que os he comentado que queríamos llegar, de la relación de fuerzas entre el sistema O y el sistema O', y con las fuerzas que aparecerán de por medio, que serán las fuerzas ficticias, pues en este caso van a aparecer dos, que ahora os digo cuáles van a ser. Tendremos entonces la masa por la segunda derivada del vector r' respecto al tiempo, pues esto será igual a menos dos veces la masa, la velocidad angular, que voy a ponerla ya en mayúscula,
producto vectorial, derivada del vector R' respecto a t, menos la masa omega, producto vectorial, omega por R'. Y aquí más la masa por la segunda derivada del vector posición respecto al tiempo. Vale. Pues aquí lo que tenemos son las fuerzas que observa el sistema O'. Aquí tenemos las fuerzas que observa un sistema que es inercial. Y aquí entre medias tenemos las fuerzas ficticias. Pues en concreto, esta de aquí es la fuerza de Coriolis y esta otra de aquí es la fuerza ficticia que aparece en los movimientos circulares por excelencia, que es la fuerza centrífuga. Entonces, lo que vamos a ver es un ejemplo para, porque así pues veis, el que yo diga que esta es la fuerza centrífuga, pues parece un poco arbitrario porque no es la expresión común de esta fuerza que estamos acostumbrados a ver. Pero vais a ver que viendo en un ejemplo, pues por ejemplo un disco girando, ¿de acuerdo? Y una partícula queriendo salir desde el centro del disco hacia afuera, pues va a sentir la fuerza de Coriolis, que se va a transformar en la típica que aparece en los libros también, y la fuerza centrífuga también la que aparece en los libros. Vais a ver cómo recuperamos la expresión que nosotros conocemos y que nos es más familiar. Vale, pues vamos a ver el ejemplo que os decía, donde vamos a tener un disco donde este punto de aquí es su centro, y que va a tener una velocidad angular o una velocidad tangencial dada por esta expresión. Tendrá, pues, por ejemplo, aquí en este punto, pues una velocidad que vamos a llamarla v sub phi, que será igual a la velocidad angular por el radio del disco, porque la estamos analizando justo en este punto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si este de aquí es el radio, pues la velocidad tangencial en este punto es esta. Y bueno, y este disco pues está rotando en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Entonces, como pongo aquí, vamos a utilizar coordenadas cilíndricas. Vamos a ver que de hecho voy a poner que la velocidad angular va a ser omega, y es omega por z. Gira de esta forma el disco, ¿vale? Y vamos a poner una partícula que está queriendo salir del disco y que justo coincide o analizamos su situación en este punto de aquí, ¿vale? Entonces esta partícula vamos a decir que lleva una velocidad que va a ser v por e rho, ¿de acuerdo? Lleva una velocidad que es paralela al vector radial en coordenadas cilíndricas. Bueno, pues nada más que tendremos que coger la ecuación que tenemos aquí arriba. Tendremos que esto de aquí es la masa por la aceleración prima, y esto será igual a menos 2 veces la masa por la velocidad angular que lleva esto, o sea, omega, pero omega hemos dicho que es omega por z. Vale, producto vectorial, la derivada del vector posición respecto a t de este sistema prima, pues será v'. Por lo tanto, v', y v' hemos dicho, bueno, yo aquí no la he llamado prima, pero todo esto es v', ¿vale? Pues v' lleva dirección rho, ¿vale? Menos la masa por omega ez,
producto vectorial omega EZ, y el vector posición, pues lo que será es este vector de aquí. Si hemos dicho este punto de aquí es nuestro sistema que está girando, o sea, es un sistema O', pues el vector posición a la partícula será este. Como hemos dicho, la velocidad coincide con el vector radial, por lo tanto, en coordenadas cilíndricas, R' lo que va a ser es R', R, ¿vale? Así que lo ponemos. Producto vectorial, R', R. Y más la masa por la aceleración. Vale. Pues esto de aquí queda como la masa por la aceleración prima igual a menos 2 veces la masa, la velocidad angular por la velocidad prima, producto vectorial EZ por R, menos la masa por omega al cuadrado. Como estas operaciones del producto vectorial se hacen sobre vectores, pues al separar entre coordenadas y vectores unitarios, pues las coordenadas van todas fuera y dejamos en la operación pues solo los vectores de la base. Entonces aquí irá omega al cuadrado, R', y tenemos EZ, producto vectorial, EZ por R. Vale, y aquí la masa por la aceleración. Vale, pues EZ por R, esto es el vector en coordenadas cilíndricas phi, o sea, el vector que va en la dirección tangencial, ¿de acuerdo? Aquí vuelve a aparecer el mismo vector phi, pero ahora cuando hagamos el producto vectorial de EZ por phi, esto lo que va a dar es menos ρ. Así que nos queda en la fórmula final, de hecho voy a ponerla por aquí, pues esto por phi, este menos de aquí se cancela con este menos y lo hace un más y da aquí R. Por lo tanto, borramos esto. Vale. Pues ahora ya lo único que nos queda es cambiar esta omega de aquí por la velocidad tangencial entre el radio, ¿de acuerdo? Que es la velocidad tangencial justo en el punto que lo estamos analizando. Así que esto lo que nos queda es v phi al cuadrado entre r al cuadrado. Y como estamos en este punto, pues justo en este punto, la coordenada del vector posición pues es igual también al radio. O sea que esta r' se cambia por una r y se cancela esta r con un cuadrado de aquí. Y entonces lo que nos queda ya es la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio por la masa, que es la expresión conocida de la fuerza centrífuga, que es exactamente igual que la fuerza centrípeta, pero con sentido contrario. Entonces ya veis que hemos recuperado la expresión conocida de la fuerza centrífuga y que es una fuerza que va en el sentido positivo de la dirección radial en coordenadas cilíndricas. O sea que es una fuerza que cuando nosotros estamos dentro de un sistema que está rotando nos empuja hacia afuera, como por ejemplo en la vida cotidiana hace una lavadora. Con la ropa, cuando está girando, hace que esta ropa pues se pegue en los bordes del tambor. Y esta de aquí es la fuerza de Coriolis, que es una fuerza que cuando nosotros queremos salir de, por ejemplo, un tío vivo, un disco rotando, pues es una fuerza que nos empuja en la dirección contraria de
la que es de la dirección en la que está girando el disco. O sea, si el disco gira en sentido antihorario, pues la fuerza de Coriolis es una fuerza que va en sentido horario, en la dirección tangencial del giro. Así que nada, espero que hayáis entendido el vídeo, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.